niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Ya nadie aquí se deja engañar, ya nadie aquí se deja arrinconar. El enemigo vuelve a repetir las mismas recetas ahora en el ámbito internacional, tratando de amedrentarnos, tratando de hostigarnos, tratando de atemorizarnos. Nosotros debemos decir que aquí no se asusta a nadie, que aquí nuestro gobierno está fuerte, que aquí nuestro pueblo está movilizado y nosotros vamos a dar esta batalla con mucha conciencia, con mucho sentimiento. Nos asiste la verdad, tenemos la razón, nos asisten y tenemos por delante los intereses supremos de nuestro pueblo, los intereses supremos de nuestra soberanía, los intereses supremos de nuestra patria. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro diálogo abierto. Hoy es jueves 14 de febrero. Feliz Día de la Amistad, Día de los Enamorados. Estábamos viendo al ministro de Energía y Petróleo del Poder Popular para la Energía y el Petróleo, Rafael Ramírez. Hoy estuvo en la Asamblea Nacional y explicó y demostró dónde está la verdad en el caso que ya tiene los medios de comunicación, la prensa nacional e internacional, los tiene ya al tanto de lo que está ocurriendo, pero siempre con un sesgo, siempre con una tergiversación. El ministro decía que el enemigo repite la receta y decía que la batalla la va a dar Venezuela con toda la dignidad y con toda la seguridad de que tenemos la razón. Nosotros tenemos con nosotros esta noche a Jesús Farías. Jesús, amigo, economista, asesor a la Asamblea Nacional en materia económica, es miembro también de la Asociación Bolivariana de Economistas Socialistas. Y bueno, y con Jesús queremos aclarar algunas cosas, no solo de este caso, sino de la realidad económica venezolana. Pero sí, al menos Jesús, que nos explique, porque esto puede verse en dos niveles. Un nivel muy simple, es decir, es una empresa que está demandando o haciendo acciones legales contra otra empresa, que es Petróleos de Venezuela, por diferencias entre ellas, o lo podemos contextualizar en lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en Venezuela, lo que ha significado Venezuela en el contexto internacional, lo que ha significado el gobierno bolivariano para los Estados Unidos y sus intereses. ¿Cómo ubicamos esta situación? Sí, ciertamente. Esto en apariencia podría ser contextualizado en una querella interempresarial, donde, como tú decías, una empresa recurre a los medios judiciales para reclamar sus supuestos, lo que ellos pretenden sean sus derechos, pero en virtud de las circunstancias nacionales e internacionales en el cual se desarrolla un proceso de profundos cambios en Venezuela, esto no puede ser desvinculado de un contexto en el cual predomina el hostigamiento permanente y creciente del Departamento de Estado y de la administración Bush hacia el proceso venezolano de cambios, de transformaciones, y que usa como punta de lanza en este momento a una empresa como la ExxonMobil. Y no es por casualidad. Venezuela, un país petrolero, tiene las mayores reservas petroleras probadas. La ExxonMobil, la mayor compañía del mundo, la más grande de las transnacionales, con intereses creados en más de 120 países del mundo, la que obtiene los mayores beneficios. El año pasado no hubo otra que tuviera mayores beneficios, y es una empresa cuyo tamaño es superado solamente por 24 países, los 24 países más desarrollados de la Tierra. Pues bien, esta empresa tiene intereses económicos, y estos intereses económicos siempre tienen una expresión política en Venezuela. Posicionarse aquí y hacerse de nuestros abundantes yacimientos petroleros, y esa empresa, la ExxonMobil, está estrechamente vinculada al equipo de gobierno del presidente Bush. Condoleezza Rice fue una de sus máximas figuras. Un buque de la flota de ExxonMobil lleva su nombre,
y la administración Bush siempre ha sido ubicada en el ámbito o en el espacio de gravitación de los intereses de las compañías transnacionales del petróleo y del complejo militar e industrial. Esto lo tenemos que tomar en cuenta. Nosotros no podemos ser tan ingenuos como pretenden ser los voceros de la oposición para afirmar. Digo pretenden porque es solo una pretensión. En realidad aquí hay un abandono de los intereses de la patria y una posición totalmente vergonzosa, una postura abyecta que respalda, sustenta y justifica una agresión como la que está practicando la ExxonMobil en contra de Venezuela, queriéndola llevar al plano que tú planteaste originalmente. De tal manera que yo veo esto como una agresión económica, ya desde el punto de vista de que una empresa transnacional ejerce su hegemonía, su influencia y su presión sobre el ámbito judicial para tratar de hostigar y presionar a un país como el nuestro, soberano, un Estado como el nuestro, soberano, para retroceder en decisiones que ya se tomaron para posicionarnos nuevamente, para renacionalizar nuestra industria petrolera, y esto tiene una connotación política innegable, es parte de toda una estrategia dentro de la cual la ExxonMobil juega un papel importante que está desarrollando el gobierno norteamericano a partir del momento, no en el cual el presidente Chávez fue electo, sino a partir del cual dentro de la actuación del presidente Chávez se fueron evidenciando cada vez con mayor claridad signos de una política de creciente soberanía y una política de desarrollo que pasa necesariamente por la supresión de cadenas, de estructuras de dominación. El imperialismo no es un cuento, no es una consigna, es un hecho real, es un sistema que subordina a la gran parte del planeta por debajo de los intereses de estas potencias imperiales y de sus tentáculos, que son las compañías transnacionales. No podemos entender la actuación de las transnacionales si no las vinculamos, no las acoplamos de una forma muy clara con las políticas de los estados, y tampoco podemos explicar las políticas de los estados, en este caso de los Estados Unidos, hacia el resto del mundo, políticas agresivas, políticas de hostigamiento, políticas de guerra, como la de Irak, si no las vinculamos con los intereses que tienen las compañías transnacionales en objetivos muy específicos. Lo de Irak es más que elocuente. Una guerra que tenía un pretexto, en el supuesto de que estaban vinculados con Al-Qaeda y que tenían armas de destrucción masiva. Nada de eso se comprobó y existían suficientes evidencias de que eso no era cierto. Sin embargo, se desarrolló la guerra y los grandes beneficiarios de esa guerra son las grandes compañías transnacionales que ahora le ponen la mano a esos enormes yacimientos petrolíferos. Irak era uno de los principales productores de petróleo, y buena parte de el alto mando de ese gobierno de los Estados Unidos provienen de las empresas petroleras. Es decir, que más evidencia que ella es difícil encontrar para establecer un vínculo en ese sentido. Jesús, el proceso que se llamó apertura petrolera de finales de los años 90, antes por supuesto de que llegara la revolución bolivariana al poder, bueno, comenzó una especie de reprivatización de la empresa, o si es que alguna vez estuvo nacionalizada, no terminamos de saberlo. Pero sí, al menos directamente volvieron las empresas transnacionales a tener dominio incluso de zonas petrolíferas, de pozos, etc. Y en aquel momento, bueno, hubo un congreso, hubo una directiva de PDVSA, hubo unos ministros que fueron responsables de aquello. El ministro Rafael Ramírez hoy decía que esas personas deberían tener no solo una responsabilidad ante la historia, sino incluso una responsabilidad desde el punto de vista penal, jurídico. ¿Qué opinas al respecto? Sí, y yo pienso una responsabilidad ética, moral, política, administrativa, de todo punto de vista. Este caso no se hubiera sucedido, no se hubiera producido si ellos no hubieran retrocedido en los términos iniciales de la nacionalización. La nacionalización fue realmente un hecho histórico importante, un progreso en relación a lo que teníamos anteriormente, pese a todas las limitaciones y pese a todas las deficiencias que envolvieron a este proceso. Allí se abrieron brechas en términos de concesiones, en términos del transporte, en términos de la asistencia técnica, que bueno, fueron aprovechando las compañías transnacionales con la complicidad de una casta tecnocrática que se apoderó de PDVSA y que contaba con el apoyo
de los partidos del sistema, Acción Democrática y COPEI. Pero la nacionalización fue un hecho real, un hecho histórico muy importante, pero este fue revirtiéndose, y revirtiéndose no solamente por la incapacidad de ese Estado dependiente, capitalista y en agotamiento progresivo a lo largo de los años 90, sino también por la arremetida del neoliberalismo a nivel continental. Nosotros caímos prácticamente en las manos del Fondo Monetario Internacional y aquí se aplicó una política de liberalización de los mercados en todos sus ámbitos. Y el sector petrolero, por supuesto, no podía ser la excepción, todo lo contrario. Ese era el lomito. Uno de los puntos más importantes de la receta del Fondo Monetario Internacional es la privatización masiva de los activos en manos del Estado y, por supuesto, uno de los elementos que tenía mayor o que despertaba mayor apetencia era la industria petrolera. Progresivamente, porque no se podía hacer de otra manera, la cultura de nacionalización caló bastante, profundamente en la conciencia de los venezolanos, pero progresivamente se fue desmontando ese logro que era la nacionalización y se le fue dando participación en condiciones leoninas a las compañías transnacionales con condiciones fiscales verdaderamente soñadas para ellos, control sobre los volúmenes de producción, que era la entrega de la soberanía sobre los niveles de producción, que algo sobre lo cual nosotros teníamos que responder ante la OPEP, de tal forma que era una estrategia muy bien concebida, que tenía una punta o una dirección que iba en dirección a la entrega de nuestra industria petrolera a las empresas transnacionales y por la otra parte la privatización total de la industria como tal. Y eso obviamente iba a tener una repercusión muy negativa en la OPEP como un logro de los países subdesarrollados en su lucha para liberarse en el ámbito energético al menos de la dominación de las grandes compañías transnacionales. Los resultados fueron realmente nefastos y con la crisis sistémica, bueno, se produjo el cambio político y la oportunidad para poder corregir ese entuerto y afortunadamente se dio. Yo pienso que un poco tardío, pero se dio. Y tardío se explica, eran condiciones objetivas, no había capacidad para hacerle frente a las empresas transnacionales, la situación interna estaba demasiado tensa como para concentrar fuerzas también en otro frente tan importante como era el internacional, y ese acto soberano, que fue la renacionalización, que fue la toma o retoma del control sobre esos yacimientos, y que fue el establecimiento nuevamente de regalías a 33%, como lo establece la ley, yo pienso que eso es un acto muy importante que se puede inscribir dentro de la herencia de las luchas antiimperialistas que se han desarrollado en el país, no desde el 4 de febrero, ni desde el 27, 28 de febrero, cuando el Caracazo, sino desde los años 30. En el año 36 al 37 se produjo la primera gran huelga petrolera. Fue la primera confrontación de la clase obrera nacional venezolana, en contra de las compañías transnacionales. El primer enfrentamiento de la nación en contra del imperialismo. Y ahí jugaron los obreros un papel fundamental. El Partido Comunista tenía líderes destacados en el movimiento obrero y allí se produjo una lucha de 45 días desigual. Al final, el régimen post-gomecista, el gomecismo sin Gómez de López Contreras, obligó al levantamiento de la huelga y prácticamente bajo condiciones humillantes los trabajadores tuvieron que firmar una tregua, que fue una tregua, porque en esa década de los 40 y sobre todo en esa década de los 40 y a los comienzos del 50, en la lucha antidictatorial cuando Pérez Jiménez, en la época de Pérez Jiménez, los obreros petroleros verdaderamente asumieron posiciones de vanguardia en la lucha antiimperialista. En ese contexto se inscribe esta lucha que nosotros estamos librando ahora por la soberanía y por el rescate definitivo de la industria petrolera. Factor y premisa fundamental para nosotros poder pensar, siquiera pensar en desarrollo. Nosotros estamos hablando de un desarrollo, se define de diferentes maneras, desarrollo endógeno, desarrollo productivo, pero en líneas generales lo que se trata es el despliegue, del despliegue de las fuerzas productivas, de poder alcanzar un mayor nivel en términos cualitativos, en términos cuantitativos, en términos de diversificación, en términos de su impacto multidimensional en la sociedad venezolana, precisamente para que nosotros podamos liberarnos del yugo imperialista. La función fundamental
del desarrollo en la actualidad de las fuerzas productivas tiene que ver o está estrechamente vinculada al objetivo, a la meta fundamental de este proceso revolucionario que se inscribe dentro del proceso de liberación nacional. Y el petróleo jugará un papel muy importante. Y nosotros no podremos dejar de ser un país petrolero por 20 años, quizás más. Pero ese músculo petrolero, esos ingresos petroleros deben servir el fundamento para que la economía levante vuelo y para que la economía realmente alcance niveles de diversificación superior y dejar de ser de petrolero. No es ninguna paradoja, sino es un proceso sumamente contradictorio, como todos los que son, y muy complejo, donde el petróleo servirá de base y la profundización de esa industria petrolera para nosotros diversificar y abandonar la dependencia petrolera de la que todavía adolecemos y que no es un factor positivo, sino totalmente vulnerable como lo estamos viendo en la actualidad. Claro. Y sobre el rol de las empresas petroleras internacionales, transnacionales. Ok, ellos vienen de un proceso de asociaciones estratégicas donde tenían la mayoría accionaria, donde recibían regalías, o pagaban regalías que no tenían sentido, el impuesto sobre la renta era irrisorio. Se cambian los términos del juego y de las 10, si no me equivoco, 8 permanecen con, muchísimos menos beneficios, pero permanecen en el negocio. ¿Cuál es el rol de estas compañías en el desarrollo de petróleo en Venezuela? Porque ayer creo que el presidente de la Total decía, nosotros nos quedamos, y además creo que Venezuela necesita tecnología de punta en el área petrolera y nosotros estamos dispuestos a compartirla con ellos. ¿Hay una relación sana entre nuestra industria petrolera y las del mundo? Sí, la industria petrolera fue vendida, o la industria petrolera no, las inversiones extranjeras fueron vendidas, sobre todo en la época de la apertura neoliberal de los años 90, bajo el influjo del programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, como la panacea. La única vía y la única fórmula para poder desarrollarla. Según esa tesis, para que un país pudiese despegar, entonces tenían que estar ahí presentes las inversiones extranjeras, y a mayor inversión extranjera, mayor desarrollo, lo cual no se ha cumplido en el resto del mundo, pero es una tesis totalmente dogmática. Y en el caso venezolano, nosotros tenemos que ver la inversión extranjera como la posibilidad para asociarnos y para poder percibir beneficios de los cuales no disponemos en la actualidad. ¿Qué tipo de beneficios? ¿O qué tipo de factores? Disponer de factores tecnológicos, como tú lo decías, acceso a los mercados, lo cual en el ámbito petrolero es un poco más limitado, ya que eso es un bien que no necesita explotar mercados, los mercados están allí, incluso los mercados superan a las posibilidades de producción, y la tecnología sí juega un papel fundamental. Nosotros no tenemos ese tipo de tecnología, quizás también el aporte de capital pueda jugar un papel importante, no tenemos el capital suficiente para poder explotar, pero en esa asociación nosotros tenemos que tomar muy en cuenta el valor, el principio de la soberanía. No se trata sencillamente del hecho de que nos asociamos o no, sino bajo qué condiciones se produce esa asociación. Así como la inversión extranjera no es una panacea para el desarrollo, la inversión extranjera no puede ser catalogada como algo absolutamente negativo y descartable para el desarrollo. Nosotros, bajo condiciones claras, podemos establecer un esquema de desarrollo en el cual el capital extranjero participe, pero ese capital extranjero se supedite a las condiciones y a los intereses de la nación, tal cual como estamos haciendo en la actualidad. Aquí estamos haciendo un ejercicio de soberanía y aquí estamos practicando una política según la cual el capital extranjero puede venir acá y realmente no perder de vista sus ganancias. Eso es lo que motoriza su actividad. El capital privado, esa es la lógica del capital, pero el elemento fundamental tiene que ser el desarrollo del país, que exista un balance positivo en términos de aprovechamiento tecnológico y crecimiento tecnológico de nuestra parte, y que el desarrollo que se vaya a producir no tenga o no genere estragos realmente desde el punto de vista climatológico y no cause daños irreversibles en el ámbito social y en el ámbito económico. Fíjate, Jesús, estamos viendo imágenes de una vigilia que hay en este momento en PDVSA, La Campiña. Ahí está el pueblo movilizado en apoyo precisamente a la soberanía, y en este caso a través de PDVSA. Yo sé que tú vienes de allá, tú estuviste allá con parte tú eres delegado al partido por tu circunscripción en el Valle, ¿correcto? En el Valle. Sí. Y bueno, ¿qué opinión te merece la movilización popular en el medio de toda esta arremetida? Bueno, solo por esa vía nosotros podremos darle una respuesta contundente a la agresión que se pretende desarrollar en contra de Venezuela. El gobierno, decía
el ministro Ramírez que tenemos un gobierno fuerte, que tenemos un presidente en condiciones muy sólidas. Eso es correcto, pero esa solidez y esa fortaleza se la da al pueblo. El pueblo organizado, el pueblo motivado, el pueblo movilizado, y esta es una extraordinaria oportunidad para las fuerzas revolucionarias para restablecer la cohesión, para retomar las calles y retomar la ofensiva plena. No estoy diciendo que hemos perdido la ofensiva, pero retomar la ofensiva plena, que es fundamental en un proceso revolucionario. Revolución son cambios. Revolución son cambios de condiciones, revolución son cambios de factores sociales que juegan un papel importante. Y aquí, en este caso, no habrá revolución si el pueblo no asume el protagonismo de los cambios. Y no asume el protagonismo del cambio no solamente desplazándose en las calles, sino realmente asumiendo la conducción y el liderazgo. Y en ese sentido, la convocatoria de esa vigilia también ha sido asumido por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que este fin de semana tiene sus sesiones en la ciudad de Caracas. Allí hay buena parte de los delegados que asisten al Congreso de todo el país y por supuesto también miembros de los batallones y de las circunscripciones que estamos movilizados y estamos verdaderamente asumiendo nuestro papel de dirección de las masas populares en plena movilización en función de uno de los objetivos fundamentales de este proceso, la defensa de la soberanía, la conquista de la independencia y la soberanía económica y nacional en su totalidad, condición previa para pensar en el socialismo. Eso tiene una importancia política verdaderamente importante. Quizás sea la primera gran movilización que protagoniza el Partido Socialista Unido de Venezuela en fase ya de constitución, porque lo del referéndum no podemos verdaderamente achacárselo al Partido Socialista Unido. PDVSA, Petróleos de Venezuela, ha dejado de ser aquella caja negra que por tantos años se denunció, que ahí ocurrían cosas, bueno, había un insumo y un producto, pero nadie sabía cómo se lograba ese producto porque era una especie de codificación absoluta donde los venezolanos, el pueblo, no tenía acceso a saber qué es lo que ocurría dentro de Petróleos de Venezuela. Los cambios que se han ocurrido en PDVSA son realmente dramáticos. Por supuesto, somos revolucionarios y somos muy exigentes con lo que hemos alcanzado y particularmente yo no me puedo sentir todavía plenamente satisfecho con los cambios, pero los cambios son realmente trascendentales. Pensemos en la forma como se emplean los recursos que obtiene PDVSA. Ahí hay un cambio diametral. Anteriormente eran recursos que estaban orientados a desarrollar una política de internacionalización, es decir, supeditado y subordinado a los intereses del capital transnacional. Ahí se llegaron a manejar incluso tesis tan absurdas que no eran exclusivamente de los años 90, sino del momento en que se nacionaliza la industria petrolera, porque aquí hubo un error también de fondo que no lo mencioné, y es que la gerencia se mantiene intacta, es decir, que los mismos que gerenciaban las industrias, las compañías transnacionales son las que pasan a dirigir la industria nacional, la mentalidad corporativa y transnacionalizada se mantiene. Bueno, ellos decían, bueno, preferimos que los capitales y las ganancias de la industria petrolera se queden afuera porque aquí en el país se corrompen los políticos y se roban eso y se gastan pues esos recursos. Eso era verdaderamente lo que ellos pensaban. Y eso lo decían ellos abiertamente, que era preferible gastar el dinero afuera que mantenerlo aquí internamente. Eso se ha modificado. Si nosotros podemos exhibir un logro dentro de la política revolucionaria ha sido ese, que los recursos de PDVSA ahora se destinan a satisfacer necesidades fundamentales de la población venezolana, necesidades para el desarrollo social que son indispensables para que la economía pueda desarrollarse económicamente, para que el país se pueda desarrollar económicamente y también para el desarrollo económico, creación de infraestructura. Por eso le decía anteriormente que sin los ingresos petroleros y de allí la necesidad de incrementar sustancialmente la producción petrolera, sin esos ingresos va a ser imposible impulsar un proceso de industrialización y desarrollo de la economía. Vamos a ir precisamente a un pase con nuestro compañero Wissam Abu Harb, que está allá precisamente en la campiña. Adelante, compatriota. Buenas noches, Jorge. Bueno, así continuamos desde esta vigilia popular que ha organizado la misma persona de manera espontánea en apoyo a PDVSA. Desde muy tempranas horas se encuentran estas personas aquí en toda esta
esta concentración, en esta vigilia popular organizada a través de músicos. También se encuentran diversas organizaciones sociales en respaldo a PDVSA por todo aquello que ha llevado a cabo como agresión la transnacional ExxonMobil. De inmediato vamos a conversar con las personas que se encuentran protagonizando esta vigilia popular. ¿De dónde viene, amigo? Y ante todo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es José Jaime, yo soy delegado del PSV del Estado Táchira, la circunscripción 036 del municipio Torbe. Y estamos ¿Vino del Estado Táchira? Sí, estamos aquí muy contentos, llenos de entusiasmo, defendiendo nuestra empresa, que es la empresa del pueblo. No es la empresa de uno ni dos, como se manejaba antes, es la empresa del pueblo, la empresa de PDVSA, esos muchachos que ahorita están sentados en aula, viendo clases de bachillerato, de todas estas cosas que nunca habían tenido la oportunidad. Estamos defendiendo esa sagrada y loable labor de nuestro comandante en jefe Hugo Chávez y de la revolución del pueblo bolivariano. Y seguiremos aquí hasta la muerte y hasta la victoria siempre. Bien. ¿Cuál es su nombre, amigo? El nombre mío es Douglas Méndez, vengo del Estado Táchira y vengo prácticamente a fortalecer esta acción popular en defensa de nuestra patria. Quiero decirle a Venezuela y al mundo que la ExxonMobil no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, porque ha sido uno de los entes más contaminantes de nuestro planeta. Estos señores de la ExxonMobil prácticamente son los que están destruyendo nuestro planeta. Con aquellos derrames petroleros en Alaska, fueron los que están conformando destruyendo los casquetes polares y con ello el desequilibrio ecológico. Entonces esto es una señal más de que el imperialismo norteamericano y el capitalismo están en pro de la destrucción de nuestro planeta y de nuestra ecología. Por eso el Partido Socialista Unido de Venezuela se declara también, además de marxista-leninista, un partido ecologista. Venimos del Estado Táchira, que viva la revolución bonita, patria, socialismo o muerte, venceremos, camaradas. ¿A qué hora llegaron del Estado Táchira? Llegamos esta tarde a las 2 de la tarde y salimos anoche. Tuvimos algunos inconvenientes, pero sin embargo aquí estamos presentes en esta vigilia, porque de aquí vamos a seguir defendiendo nuestra empresa y vamos a defender la revolución venezolana, latinoamericana y para el mundo completo, porque el socialismo es la única salida hasta para la salvación de la especie humana. Gracias, amigo. ¿Cuál es su nombre, amigo? ¿De dónde viene? De los Valles del Tuy. ¿Qué la motiva a estar hasta esta hora de la noche aquí en la calle? ¡Táchira! Escuchemos parte de la... ¡Táchira! ¿Qué la motiva a usted a estar aquí de temprano? Que queremos darle a demostrar al imperialismo que no somos los mismos ignorantes. Que queremos darle a entender al imperialismo que no somos los mismos ignorantes de hace 40 años que ellos nos tuvieron a nosotros pisado. Ya ellos tienen que darse cuenta que nosotros hemos despertado y aquí estamos, contra viento y marea, para adelante. Amigo, ¿de dónde viene? ¿Y cuál es su nombre? Mi nombre es Hermes Estrada. Yo vengo de Santa Teresa del Tuy, del municipio de Independencia, a hacer una vigilia aquí a favor de PDVSA. La soberanía no se negocia. Las transnacionales... ¿Con toda su familia? Sí, toda mi familia está... Toda mi familia se encuentra acá haciendo una vigilia en apoyo a PDVSA, porque la soberanía de nuestro país no se negocia. La soberanía de nuestro país ya es hora de que tenga punto y final. Ya no se permitiremos más que las transnacionales, esas transnacionales que llevan más de 500 años golpeándonos, queriéndonos golpear y golpear. Ya es hora de que se den de cuenta de que Venezuela es un país soberano, un país libre, que hay un pueblo que respalda a nuestro comandante Hugo Chávez Frías y a nuestro país, un país donde siempre hemos querido que sea un país soberano, que nuestra soberanía se respete. Por favor, le pedimos a los países del mundo que nos demos cuenta que en la unidad, en los países, que en nuestra unidad está la fuerza, y le hacemos un llamado a los Estados Unidos que se den de cuenta que Venezuela se respeta, que aquí hay un pueblo soberano que está dispuesto a morir por su país. Yo tengo aquí arriba de mis hombros a mi nieta, pero mi nieta, este país va a ser para mi nieta, porque este país le espera a ellos. Así que, por lo tanto, estamos dispuestos a morir en esta tierra, morir aquí, si es posible,
en favor y en pro en nuestra soberanía. Gracias. Gracias. Vamos a darle también el derecho a la palabra a la juventud que se encuentra aquí. ¿Cuál es su nombre y de dónde viene? Mi nombre es Junior Ramírez, delegado del Estado Táchira de la circunscripción 086. Estamos aquí, los delegados del Estado Táchira y la juventud presente, haciendo actos de solidaridad con la empresa petrolera PDVSA, la empresa de todos los venezolanos, la empresa revolucionaria, y además para combatir todas aquellas políticas imperialistas que quieren implementar el gobierno de los Estados Unidos. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela está presente porque le decimos no al imperialismo, no a la intervención de los Estados Unidos, porque somos un país libre, un país soberano, y tenemos nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que está al frente y en primera línea de combate para enfrentar cualquier tipo de desestabilización que pretendan generar en la industria petrolera. Por eso, los jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela decimos patria, socialismo o muerte con el comandante Chávez. También tenemos aquí a una joven venezolana. ¿Cuál es su nombre y de dónde viene? Mi nombre es Tariana Fernández y soy del municipio de Chacao. Aquí estamos. Hoy en día, ¿qué representa PDVSA para el pueblo venezolano y específicamente para ti? ¿Qué representa para ti? Bueno, PDVSA representa la esperanza, porque PDVSA está apoyando todos estos procesos para acabar con el hambre, para acabar con la injusticia, para acabar con la... Bueno, estamos apoyando todos estos trabajos sociales. Aparte de eso, estamos aquí para decirle no a ExxonMobil, que es una empresa golpista, fascista y en pro de la guerra en Irak. ¿Cuál es su nombre, amiga? Ana de Castellano, soy vocero del Consejo Comunal en Santa Teresa del Tuy y también estudié en la Misión Robinson y Misión Rivas, y estoy aquí para defender el petróleo, porque gracias a él estamos estudiando en las misiones. Mi hija estudia Derecho en la Bolivariana, y estoy aquí para defender a PDVSA y si es preciso dar mi vida para defender las misiones, porque gracias a PDVSA nosotros estamos sobreviviendo, y hay bastantes misiones: Misión Mercal, Misión Barrio Adentro, Misión Salud, que es lo principal. Yo voy a defender patria o muerte, socialismo o muerte al petróleo de PDVSA. Amiga, y cuénteme, ¿desde qué hora está aquí? Yo estoy desde esta mañana. Mi familia no sabe que estoy aquí. Ajá, ¿y sus hijos? Mis hijos tampoco, si me ven ahorita que se dan cuenta. Pero esto lo hago por mis hijos. Pero creo que ya se enteraron, ¿no? Sí, pero yo estoy aquí porque quiero defender esto, y esto es el futuro de mis hijos. Mi hija estudia Derecho en la Bolivariana, mi hijo estudia en el Colegio Universitario en Administración Municipal, y mi esposo estudia en la Sucre, Educación. Yo estudio en la Misión Rivas, segundo año. Y usted está aquí y no saben que está. No, yo me imagino que ahorita sí. Mi madre está sin vergüenza. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Elvia Briceño, vengo de Escuca, Estado Trujillo, y vengo a decirle sí. Nosotros estamos aquí para defender a PDVSA, para decirle patria, socialismo o muerte, rodilla en tierra. Nosotros los escuqueños estamos a favor de PDVSA. Amiga, usted que viene de Trujillo, ¿cómo ha visto el desenvolvimiento de los medios de comunicación, específicamente al tratar este tema sobre la agresión de la transnacional ExxonMobil hacia Petróleo de Venezuela? ¿Cómo va el tratamiento que ha, el tratamiento de la información sobre este tema por parte de los medios del sector privado? Bueno, le digo que muy bien. Nosotros ustedes, que los medios de comunicación son los que nos informan sobre lo que está sucediendo, porque si no fuera por ustedes, pues imagínate, ¿no? Y bueno, te digo todo muy bien, tenemos muy buena información, todo muy bueno. Pues amigos de la televisión, este es el clima que se respira a esta hora, cuando son exactamente las 9:35 de la noche. No sé si tienes alguna pregunta, Jorge. No, Wissam, perfecto, muchísimas gracias, muy buen trabajo. Bien, vamos nosotros a ir al corte. Antes, bueno, queríamos hacer la reflexión. Vamos a seguir después con Jesús Faría. Hace aproximadamente un año, en algunas calles de Venezuela, había personas y había algunos jóvenes estudiantes de universidades privadas protestando por la concesión de un señor, de una persona, de una empresa, de la empresa 1BC, del señor Marcel Granier, y ellos, bueno, salieron a la calle para defender la concesión de ese particular. Tenemos ahí un pueblo consciente, consecuente, defendiendo los intereses de la patria,
defendiendo el petróleo, la energía de Venezuela y de América Latina. Vamos al corte y ya regresamos. La información viaja a través de redes para llegar a millones de usuarios en forma inmediata, logrando la conexión entre el conocimiento y el pueblo. Una llave abierta o goteando, una bombilla encendida día y noche son gastos económicos inútiles. Cierra la llave y apaga la luz. Venezolana de Televisión te lo recomienda. La alegría está libre de impuestos. La vida no es una ganancia ocasional. El futuro de nuestros niños necesita el pago puntual de tus tributos. Que seamos felices depende de tu declaración y pago del impuesto sobre la renta. Tienes hasta el 31 de marzo. CENIA, Plan Evasión y Contrabando Cero en marcha. Gobierno bolivariano. Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo y eso se logró a través de la Misión Robinson. En el territorio nacional, todos los que fueron excluidos durante décadas ahora saben que existe la palabra inclusión, cómo se escribe y qué significa. La Misión Robinson es cubrir de luces a aquellos que aún con limitaciones demuestran que sí se puede. Gobierno bolivariano. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Permiso, papá. Pero, cuidado. mija, ¿qué es lo que te pasa? Voy corriendo al banco a cambiar los billetes y las monedas por los nuevos del Bolívar Fuerte. ¿Cambiar? Corriendo. Pero si tienes mucho tiempo para hacer eso. ¿Qué? No te apures. Tus monedas y billetes seguirán circulando junto a los bolívares fuertes al menos hasta junio de 2008. Además, el Banco Central de Venezuela permitirá el cambio todo el tiempo que sea necesario. Tú ya hablas Bolívar Fuerte. Una economía fuerte, un Bolívar fuerte, un país fuerte. Misión Milagro en el estado Apure. Asiste a la jornada de captación de pacientes este jueves 14 y viernes 15 de febrero en el gimnasio de pesas de San Fernando de Apure. 14 y 15 de febrero desde las 8 de la mañana. Jornada de captación de pacientes de la Misión Milagro. Una visión solidaria del mundo. Gobierno bolivariano. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. El problema del equilibrio de la información es lo que siento que no hay, porque la objetividad total, bueno, no la va a haber nunca, ni en este ni en ningún canal del mundo. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Ay papito, somos Globovisión. chango, tu changuita. Yo te palpito, tú me... Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. La nueva PDVSA informa al país. El ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, desmintió que los activos de PDVSA se encuentren afectados por decisiones judiciales tomadas en el exterior. Que eso a nosotros no nos afecta en nada. Tenemos una empresa que está al 100% de sus operaciones, al 100% de sus envíos petroleros a todo el mundo. Asimismo, denunció la nueva arremetida por parte de intereses transnacionales contra la plena soberanía petrolera. No nos vamos ni a alarmar, ni a atemorizar, ni a retroceder en las aspiraciones soberanas de nuestro pueblo de manejar sus recursos naturales. El ministro Ramírez hizo un llamado al pueblo a mantenerse alerta en defensa de la principal industria de los venezolanos y los intereses de la nación. Gobierno bolivariano. Antes, el barrio La Coromoto era pura miseria, desesperanza y olvido, producto de un capitalismo salvaje e inhumano.
Pero ahora el socialismo bolivariano está sustituyendo rancho por petrocasas propias. Pueblo y gobierno trabajando juntos. Y no solo aquí, ya más barrios tendrán viviendas dignas. Tronco de casa, las de Petrocasa. Gobierno bolivariano. En el marco de la reconversión monetaria, a partir del 1 de enero de 2008, los saldos de tus cuentas de ahorro, corriente, plazo fijo, inversiones, estados de cuenta, créditos, tarjetas de crédito y fideicomisos serán convertidos a bolívares fuertes. Banco Andes, Banco Universal, de la mano con la reconversión monetaria. Gobierno bolivariano. Tú, que produces para alimentar a nuestro pueblo, cada vez tienes más oportunidades de acceder a tierra, crédito, asistencia técnica, capacitación, riego, vialidad y transporte para producir alimentos en beneficio de todos. La alimentación es un derecho humano, no un negocio. Gobierno bolivariano. Los consejos comunales son la organización popular que garantizan las bases sólidas para la construcción del socialismo del siglo XXI. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros en Diálogo Abierto. Les recordamos, estamos con el economista Jesús Faría analizando no solo esta situación que es de aristas internacionales, como es la de ExxonMobil versus PDVSA, que en realidad son intereses imperiales versus una nueva propuesta de sociedad y de organización social que está surgiendo, sino también sobre otros temas de tipo nacional que queríamos plantearle para que nos diera luces. Jesús, fíjate el caso del abastecimiento o desabastecimiento. Desde hace un año aproximadamente, yo recuerdo hace un año después de las elecciones que ganó el presidente Chávez en enero, empezó una especie de desabastecimiento de la carne, acusaciones por acá, por allá, y esto ha venido y se ha profundizado y queremos un análisis de un economista además que conoce bien la realidad nacional, la realidad pública y la realidad privada, para que nos digas cuáles son las soluciones a este fenómeno. Yo quisiera hacer un comentario primero en relación al problema de fondo. El problema de fondo radica en que el capitalismo como sistema no puede ser regulado en términos socialistas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una economía basada en la propiedad privada, donde la inmensa mayoría de las unidades productivas actúan de acuerdo o en función de la maximización de la ganancia. ¿Sí? El lucro y el afán de ganancia es lo que mueve a la economía. Si existe alguna limitación que limite esa vitalidad de ese sistema, que es explotador porque se apropia del trabajo de la sociedad, pocas personas, allí se producen esas perturbaciones. Y si observamos que el sector económico privado venezolano, dentro de este proceso de creciente conflictividad y polarización política, asume una posición hostil al gobierno, emplea su poder económico como instrumento político para desestabilizar. Entonces esos dos elementos son prácticamente una bomba de tiempo, que ahora se está evidenciando como una situación que le acarrea gravísimos problemas y daños a la inmensa mayoría de la población, de los sectores populares. Hay especulación, hay desabastecimiento, hay acaparamiento, hay insuficiencia de producción. Tiene un problema multidimensional, pero la esencia del problema descansa allí. No podemos aplicarle controles a la economía capitalista para que la economía capitalista por sí sola se transforme en una economía solidaria que ofrezca bienes en cantidades suficientes, con ganancias razonables, mucho menos una sociedad como la nuestra, en la cual el sector privado estuvo acostumbrado a ganancias colosales, verdaderamente obscenas. Los márgenes de ganancias a los cuales están acostumbrados los capitalistas venezolanos
están alimentados por el rentismo de la industria petrolera, y por menos de 100% nadie produce. En los países civilizados, en los países desarrollados, una industria con un 15%, con un 20% perfectamente puede operar, y opera en condiciones bien favorables. Aquí eso es impensable. Entonces tú le estableces un límite, el capital se te alza, el capital reacciona porque le estás tocando un interés medular. Al reaccionar, chantajea al gobierno, desabastecimiento, por medio del acaparamiento, desabasteciendo a los mercados, y eso genera una situación de inestabilidad política, que es lo que ellos están buscando. Ahora, hay algunos casos en los cuales las regulaciones de precios se fijaron de una forma tan torpe y por tanto tiempo que los niveles de costo superaron incluso los precios. Y ahí ni la empresa capitalista ni la socialista puede existir. Pero eso no es la generalidad. Pero hay casos de esa naturaleza. Y esto habla también de la necesidad de elevar la eficiencia institucional. Nosotros tenemos que ser más eficientes regulando esa economía a pesar de esa contradicción abierta. Tenemos que ser más eficientes desarrollando un sector alternativo al capitalista, desarrollando el sector socialista. Recursos han habido y recursos se han aprobado y recursos se han vertido a la economía, pero no observamos que esos recursos se hayan traducido en una expansión de un sector de la economía que esté en capacidad de producir en función de las necesidades de la población y el desarrollo económico, que por supuesto debe obtener ganancias, porque la ganancia es la fuente de las inversiones que se van a hacer en esa empresa, y si esa empresa no invierte, no renueva su capacidad productiva, por supuesto que tarde o temprano perecerá, sufrirá de obsolescencia tecnológica y no estará en capacidad de producir bienes y servicios. Nosotros tenemos que ser más competentes. El socialismo, y no estamos en socialismo, pero digamos, el gobierno que aspira al socialismo, a transitar al socialismo, tiene que ser no solamente eficiente en la distribución del ingreso, sino que también tiene que demostrar competencia y elevadas eficiencias a la hora de generar esa riqueza. Nosotros vamos a competir con el capitalismo. Aquí habrán dos sectores por mucho tiempo, un sector socialista, mayoritario y predominante, y un sector capitalista. Pero ese rol de mayoritario, predominante, regulador y rector se lo dará exclusivamente la eficiencia, no solamente la cantidad de recursos que se viertan allá, sino su eficiencia. Y aquí, ¿cómo podemos acabar nosotros con ese problema de desabastecimiento, Esa es la pregunta, especulación? Si tú nos dices que no se puede regular a los capitalistas en términos socialistas, ¿qué se hace entonces? En el corto plazo, eso es una medida que, con todas sus limitaciones, tenemos que aplicar. Tratar de controlarlo sabiendo que eso es una respuesta o una corrección coyuntural a una falla estructural, pero necesariamente lo tenemos que hacer. Y no lo podemos hacer exclusivamente con las instituciones que están o que existen, y tampoco en el estado en que se encuentran las instituciones. Tienen que renovarse las instituciones, y la población tiene que participar masivamente en el control de ese flagelo que es la especulación, el encarecimiento. Por otra parte, estructuralmente nosotros tenemos que desarrollar, como te decía anteriormente, una economía alternativa que garantice el abastecimiento, y no puede ser por la vía de las importaciones. Aquí hay algo a lo cual necesariamente tenemos que recurrir, que son las importaciones. En el corto plazo tú tienes una coyuntura. Exactamente, tú tienes una demanda que es muy alta, tú tienes una oferta que no es suficientemente elevada. La demanda es alta porque el país está percibiendo ingresos, y sería una enorme responsabilidad de este Estado si no los gasta para solventar una tremenda crisis social que se acumuló por siglos de coloniaje y de explotación imperialista. Ahora, eso se traduce en demanda de bienes y servicios, y la producción no es lo suficientemente elevada, porque buena parte del aparato productivo se desmanteló durante los años 90 a través de la apertura, una apertura discriminada. Bueno, llegaron las importaciones, y esas importaciones subsidiadas con mayor capacidad, con mayores niveles de productividad y todo eso, bueno, desplazaron a la industria nacional. Y por otra parte tenemos un sector privado parasitario que no invierte desde hace 30 años o más. La tesis o la excusa, el pretexto de que el clima político, la inseguridad, eso es solamente un pretexto. Porque si eso fuese así, ellos hubieran invertido antes y ahora se hubiera producido un cambio. Pero es que es una conducta permanente. Ellos han vivido del rentismo.
y han generado una conducta parasitaria del Estado. Han chupado de allí y arruinaron un Estado. Arruinaron ese Estado parasitario que alimentaba el parasitismo, un Estado dependiente, porque dependía de la industria petrolera, dependía de la renta petrolera, dependía del imperialismo. Lo arruinaron y ahora nosotros queremos el protagonismo de un Estado, pero no es para reeditar ese modelo. Un Estado democrático, un Estado que sirva de instrumento a las masas populares para que éstas asuman el protagonismo en lo económico, en lo social y en lo político y puedan desarrollar una economía. Eso necesariamente lo tenemos que hacer nosotros. Tú decías que el pueblo organizado debe también asumir un rol en este proceso de transformación y de evitar este tipo de ataques contra la economía. Nosotros estamos viendo un pueblo allí en la vigilia, está lloviendo ahorita, y ahí está el pueblo, no se mueve, está permanente. ¿Qué mensaje le darías tú a ese pueblo con respecto al problema del abastecimiento? La organización es fundamental. Y no solamente para el problema del desabastecimiento, sino para impulsar cualquier tipo de cambio. Esa es la premisa fundamental y para ello, por supuesto, se requiere de un grado importante de claridad política, de conciencia revolucionaria. Entonces, hay diferentes instancias y estructuras en las cuales nosotros podemos incorporarnos para organizarnos en función de la defensa de nuestros intereses como consumidores, de nuestros intereses como nación en la defensa de la soberanía petrolera y, por supuesto, para impulsar las transformaciones del Estado venezolano, las transformaciones de las estructuras caducas en lo económico y en lo social. Entonces, ese pueblo organizado tiene que asumir el protagonismo. Nadie se lo va a dar, nadie se lo va a otorgar. Nosotros no podemos pretender que instituciones erosionadas por un desgaste verdaderamente mortal al que fueron sometidos por antivalores como la corrupción y otros muchísimos, se encarguen de abrirle espacios al pueblo. El pueblo tiene que organizarse para ganarse esos espacios y el pueblo tiene que organizarse para convertirse en o para encarnar el poder popular. Nosotros estamos diciendo que la fase inicial de esta revolución tiene que ser la transformación del Estado. Sepultar al Estado burgués, sepultar al Estado dependiente, sepultar al Estado caduco para crear el Estado basado en el poder popular. Pues bien, ese Estado basado en el poder popular se tiene que conformar sobre la base del impulso y de la fuerza del pueblo organizado. Solo así. Y una muestra de que eso será así para solucionar los problemas del pueblo en el corto plazo, en el inmediato plazo, se revela en la necesidad de hacer una verdadera Contraloría Social para acabar con las roscas especuladoras, por lo menos en el corto plazo. Tenemos algunas llamadas de las usuarias y los usuarios. Yuli Vázquez de Katia. En Palo Negro, Estado Aragua, los abastos están vacíos, dice ella. Edecia Yepes de Portuguesa. Dice, sí se puede dominar a los capitalistas con la vigilancia por parte de las autoridades en la frontera. Esto es el contrabando en el estado Táchira, que en pocos días la Guardia Nacional decomisó más mercancía de la que decomisaba antes en un año, ¿no? Y lo lógico del capitalismo es eso, el capitalista va a aspirar a la máxima ganancia. Ahí los precios no están regulados, son mucho más altos, bueno, ellos sacan sus productos o tratan de sacarlos. Nosotros tenemos que estar allí, no confiar en instituciones, el pueblo tiene que estar organizado. Adrián Rivas de Guacara, ¿por qué en algunos mercales de Guacara hay desabastecimiento en los mercales? Esa es otra cosa, ¿no? Esa es la falla institucional que hay. Y hablábamos de que la demanda es muy alta y la oferta es insuficiente. Si el sector privado no está dispuesto a invertir, porque quiere utilizar su poder económico como un arma política para chantajear al gobierno y obligarlo a que retroceda en sus políticas y que aplique políticas de profundización del capitalismo, bueno, el Estado, si realmente es un Estado revolucionario y el pueblo, si verdaderamente está a la altura del compromiso, tiene que organizarse para desarrollar formas alternativas de producción de bienes y servicios. Así es. Elizabeth Marín desde Cabima, felicita el programa, feliz día. Su sobrina, ¿es su sobrina? ¿Cómo se llama? Elizabeth Marín. No. No sé de quién es sobrina, pero bueno, la bendición. Wilson Troncoso desde Valencia. Lo que pasa es que el imperialismo quiere apropiarse del petróleo, pero el comandante no los dejará. Eso es lo que explicaba Jesús al principio. Y queremos ya ir hacia el final del programa sobre este tema precisamente, viendo además esa vigilia ahí. ¿Cuáles son las acciones en concreto, Jesús? Creo que ya lo decías, pero reitéralo. ¿Qué debe tomar el Estado venezolano y el pueblo apoyando ese Estado para evitar que sigan este tipo de ataques, o que estos ataques que van a seguir tengan repercusiones reales contra nuestra economía y en consecuencia contra nuestra gente? Esos ataques no los podremos evitar. Lo que podemos evitar, como tú decías, son las consecuencias que generan un impacto importante en la economía y en la sociedad
venezolana. Y no van a cesar por dos motivos. Nosotros somos una potencia energética y la energía es un baluarte fundamental para el desarrollo en esta era de la globalización. Es un bien sumamente escaso y las potencias imperialistas, si aspiran a mantenerse en esos roles imperialistas y hegemónicos a nivel mundial, requieren de energéticos y por eso van a querer ponerle la mano y violentar nuestra soberanía. Queremos administrar eso en función del interés y de las necesidades de nuestro pueblo y de los pueblos latinoamericanos y del mundo. Ese es uno de los motivos por los cuales no podemos evitar que los ataques se produzcan, y el otro es que Venezuela se ha convertido en la esperanza, en el epicentro de las luchas antiimperialistas, no solamente a nivel continental, sino a nivel mundial. Y esta irradiación del ejemplo transformador y revolucionario venezolano le causa mucho daño a los planes hegemónicos de expansión de los Estados Unidos. Por ello también ellos se afincan y utilizan sobre todo a Uribe como peón y como puente para los ataques en contra de Venezuela y en contra de la región latinoamericana. ¿Qué hacer? La única forma de resistir a esos ataques y la única forma de poder sobrevivir que tiene una revolución es saber defenderse. Nosotros tenemos que garantizar nuestra defensa y la defensa se da en todos los ámbitos, no solamente en el militar. Tenemos que estar preparados para cualquier tipo de agresión. Se ha hablado algo de eso, yo pienso que no está planteado a mi parecer. Yo pienso que es demasiado para los Estados Unidos, tan sumergidos en una recesión económica, tan empantanados en la guerra de Irak, no pueden salir de la guerra de Afganistán, los mercados financieros realmente le están haciendo estragos, un presidente que está de salida, la posibilidad incluso de que se elija un presidente negro en los Estados Unidos, sin que esto nos pueda llenar a nosotros de algún tipo de esperanza, pero hay algunos matices que sí pueden ser interesantes desde el punto de vista de las relaciones bilaterales. Pero es la organización del pueblo en el ámbito militar, en el ámbito social, en el ámbito económico y la condición más importante para que nosotros podamos avanzar en ese sentido es el partido. Tiene que existir un instrumento que organice a las masas, un instrumento que dirija a las masas en términos políticos y en términos ideológicos, con objetivos claros, que ya los tenemos establecidos, pero el instrumento debe existir de enlace, de correaje, que verdaderamente arrastre a las masas para que éstas se conviertan en los protagonistas de la historia que estamos construyendo. Bien, muy bien. Muchas gracias, Jesús, por ese análisis, que fíjate, te hacíamos una pregunta de cómo la República y el pueblo pueden evitar los ataques y te fuiste a algo tan concreto como el partido, como una de las salidas más consolidadas para evitar las repercusiones. Muchas gracias al equipo de Venezolana de Televisión, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, muy buenas noches.